Hola, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Antes de comenzar, querríamos compartir contigo algunos materiales sobre el tema de hoy que podrían resultar de interés. En el chat te vamos a dejar los enlaces. Primera llamada. Ya estamos por comenzar la transmisión, pero antes quería pedirte que si te interesan nuestros contenidos, nos sigas en nuestras redes sociales. En el chat vas a encontrar los enlaces. Cuando regreses, estaremos comenzando. Segunda llamada. Esta es la tercera llamada. Comencemos de una vez. Buenas noches con todos los presentes. Les saluda María Carolina Bacaya Chuquisengo, integrante del Centro de Investigación Jurídica Iuris Mundi, en convenio con el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de Lambayeque. Les damos la bienvenida al primer seminario de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. En esta oportunidad tenemos la participación del doctor Alberto Omar Sar Suárez, quien nos va a disertar el día de hoy con el tema Amparo contra normas legales. Muchas gracias, Carolina. Es para mí un gusto poder compartir algunas reflexiones en este primer seminario de Derecho Constitucional y de Derecho Procesal Constitucional organizado por el Centro de Investigaciones Jurídicas Iuris Mundi. Me anima en verdad saber que hay jóvenes preocupados por organizar eventos académicos a pesar de la crisis y de las dificultades, y me hace observar con algo más de optimismo un futuro que no siempre parece prometedor. Además, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión, a quienes desde la página del organizador de la Asociación Iuris Mundi y de la mía propia, agradecemos a quienes nos acompañan, si nos comparten nuestro material, si nos regalan su like o sus estrellas, nos ayudan a difundir el trabajo para poder llegar a más gente. Quería agradecer a Judith y a Yajaira que nos apoyaron con sus estrellas la semana pasada. Quienes quieran seguir su ejemplo estelar serán bienvenidos, reconocidos y recompensados. Pero vamos al tema del amparo contra normas legales, que es el que habíamos programado para la clase de hoy. Si nos preguntamos por la procedencia de la demanda de amparo contra normas legales, lo primero que habría que tomar en cuenta es que el segundo párrafo del artículo 200, inciso segundo de la Constitución, relacionado con el proceso de amparo, establece lo siguiente. Es decir, que no procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de proceso regular. Si nos atenemos a una interpretación literal de la disposición, esta charla se acabó. Buenas noches, el amparo no procede contra normas legales. Pero antes de que se vayan, una consulta
¿Cómo se explica entonces que el artículo 3 del Código Procesal Constitucional se refiera a la procedencia del amparo frente a actos basados en normas? Pareciera existir una antinomia entre lo dispuesto por la Constitución y lo establecido por el Código Procesal Constitucional. Sin embargo, para responder esta cuestión hay que tomar dos cosas en cuenta. Primero, el constituyente introdujo en nuestro sistema el control concentrado y abstracto de constitucionalidad de las normas con rango de ley en cabeza del Tribunal Constitucional, ¿correcto? Esto es decir, el proceso de inconstitucionalidad, que como ya hemos enseñado aquí, es de conocimiento originario y exclusivo del tribunal. Y por otro lado, el proceso de amparo tiene como finalidad garantizar la efectividad de los derechos fundamentales distintos de la libertad personal y conexos y del derecho de acceder a la información pública y del derecho a la autodeterminación informativa, independiente del origen de tal vulneración. Así que queda claro que el amparo no procede ni para el control de constitucionalidad de la norma, ni para que ésta sea evaluada en abstracto. Solo tiene sentido constitucional para perseguir la tutela efectiva de los derechos fundamentales distintos de los tutelados por el habeas corpus y de los tutelados por el habeas data, que son los que están en el inciso primero y en el inciso tercero del artículo 200. Ahora bien, cabría preguntarse, ¿puede la ley vulnerar derechos fundamentales? Pues claro que puede suceder, ¿verdad? La ley puede ser discriminatoria al establecer un beneficio especial solo destinado a un determinado sector, aunque debemos aclarar que esto solo sucede si es que no existe un criterio que justifique esa preferencia, porque no cualquier beneficio concedido de la población es inconstitucional. Por ejemplo, piensen en la preferencia en la atención del público en las instituciones públicas. Piensen en las cuotas de género en las listas de los partidos políticos. Son medidas que solo están destinadas a un sector y que, sin embargo, no resultan discriminatorias. Más adelante haremos alguna transmisión para explicar específicamente los alcances del principio de igualdad. Pero por otro lado, además de eventualmente leyes que podrían ser, o normas que podrían ser discriminatorias, por ejemplo, otras podrían modificar contratos, como sucediera en el caso de la norma que suspendió el cobro de peajes durante la emergencia. ¿Se acuerdan ustedes? El Congreso aprobó la Ley 31.018 y exoneraba del cobro de peaje, pero las empresas tenían de concesión, tenían un contrato. Y el segundo párrafo del artículo 62 de la Constitución establece que los contratos no pueden ser modificados por ley. Y por eso mismo el tribunal la declaró inconstitucional. Vamos a compartir con ustedes en el chat, vamos a compartir el enlace a esta sentencia. Si la vulneración de derechos puede tener como base una ley, entonces excluir el control constitucional interpretando literalmente el fragmento que acabamos de citar del artículo 200.2 de la Constitución, sería equivalente a consagrar un ámbito exento del control constitucional donde pudieran vulnerarse derechos sin remedio. Si asumiéramos que sencillamente el amparo no procede contra normas legales y punto, las resoluciones denegatorias que recayeran en esta materia, o digamos las vulneraciones que se presentaran en esta materia, quedarían sin remedio. Rápidamente hay que señalar que lo anterior solo puede afirmarse en el contexto de un sistema donde el cierre del proceso de interpretación de la Constitución lo llevan a cabo órganos jurisdiccionales. Y digo órganos jurisdiccionales porque en el Perú ese rol no lo cumple solo el Tribunal Constitucional. Ya hemos tratado este tema de los órganos de cierre del sistema en nuestra Constitución y compartimos en el chat el enlace. Pero sin embargo, querría recordar que la interpretación de la Corte Suprema cierra el sistema al decidir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los reglamentos por medio del proceso de acción popular.
cuando se ejerce el control difuso en los procesos ordinarios o cuando se estima en segunda instancia una demanda de amparo. En estos tres casos, la decisión que cierra la jurisdicción nacional no es la que adopte el Tribunal Constitucional, porque esos asuntos no llegan a su conocimiento por decisión del constituyente, sino que se cierra con la decisión de la Corte Suprema. En otros sistemas comparados, como por ejemplo en el sistema británico, la interpretación final sobre el contenido de los derechos corresponde al legislador y no existe órgano jurisdiccional alguno con competencia para declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Ahora bien, ¿cómo interpretar entonces el segundo párrafo del artículo 200, inciso segundo de la Constitución que hemos leído? Al respecto, el tribunal fijó una posición y sostuvo que de este precepto constitucional, y cito, no se deriva siempre y de manera inexorable que en ningún supuesto o circunstancia pueda cuestionarse una ley mediante el proceso de amparo, pues el inciso 2 del artículo 200 de la Constitución no prohíbe cuestionar mediante el amparo leyes que puedan ser lesivas en sí mismas de derechos fundamentales, sino impide que, a través de un proceso cuyo objeto de protección son los derechos constitucionales, se pretenda impugnar en abstracto la validez constitucional de las normas con rango de ley. Compartiremos con ustedes el enlace a dicha resolución que expidió el Tribunal Constitucional en el expediente 2308/2004. De modo que podemos llegar a una primera conclusión importante. Cuando el constituyente estableció que el amparo no procede contra normas legales, se refiere en realidad a que el proceso de amparo no puede ser empleado para el control abstracto de constitucionalidad de las leyes, pues para esa finalidad diseñó el proceso de inconstitucionalidad, que como ya señalábamos, es de competencia originaria y exclusiva del Tribunal Constitucional. ¿Correcto? Ahora bien, debemos analizar los requisitos de procedencia que el legislador impuso en el Código Procesal Constitucional para admitir la demanda de amparo contra una norma legal. El legislador en el Código estableció que cuando se invoquen